Costa Rica es un país pequeño y con pocos habitantes. Entonces, debe de buscar la manera de diferenciarse de los demás. Y yo creo que en energía eléctrica, Costa Rica se ha diferenciado notablemente de los demás países. Podemos ver que el 92% de las energías eléctricas que se producen en este país son renovables y apenas el 8% son producto de generación térmica. Muy pocos países pueden decir eso y esa es una realidad que hoy día está. En la pantalla que tienen al frente de ustedes podemos ver un manchón rojo arriba que es la generación térmica con un 8%. Nuestra principal fuente de generación es hidroeléctrica, la zona azul, con 75%. Y luego tenemos energías renovables en menores cantidades, como la geotermia, que está en la base de ese gráfico, y la energía eólica y biomasa. La suma de esto nos da un retrato muy claro de que Costa Rica ha sido exitoso en que su electricidad es esencialmente renovable. Ahora, si yo estuviera presente en el TEDx Pura Vida 30, o sea, en el año 2040, cosa que dudo, esta es la imagen que yo quisiera proyectarles. La misma mancha roja de arriba, térmico, pero alimentado con biocombustibles nacionales. Después, la mancha azul de la hidroeléctrica se ve más pequeña, porque vamos a ir desarrollando mucho menos energía hidroeléctrica en el futuro, porque está comenzando a causar problemas sociales, problemas ambientales, y su participación en el bloque de matriz de energías renovables va a ser proporcionalmente menor. Pero vamos a tener una expansión enorme en lo que es solar, eólico y biomasa. Esos van a crecer notablemente y la geotermia va a crecer, pero no tanto, porque el recurso es relativamente finito. De manera que, si viéramos esta fotografía en el año 2040, estaríamos hablando de que Costa Rica tiene un sistema 100% renovable en energía eléctrica. Bueno, esto no fue por casualidad que Costa Rica se diferenció para hacer eso, sino que analizó un problema que había nacido en el siglo XX. El precio del petróleo había logrado estabilizarse desde el año, hace un siglo, hasta el año 73, en alrededor de $1 por barril. Eso es la línea recta entre esos 60 años. Todo el desarrollo industrial del siglo XX viene de usar hidrocarburos sumamente baratos. Entonces, cuando decidíamos hacer nuestras obras de generación eléctrica, venían los analistas de los bancos internacionales de desarrollo y nos decían, hagan plantas térmicas, valen la mitad que las hidroeléctricas y además consumen un combustible muy barato. Y los ingenieros nacionales les decían, nosotros queremos usar nuestras energías propias, hidroeléctricas, y entonces había unas grandes discusiones, y al final el acuerdo fue de que hacíamos una hidroeléctrica y luego una térmica, una hidroeléctrica y una térmica. Eso hasta el año 73. En el año 73 pueden ver que esa curva de precios del petróleo pega un brinco de $1 o $2 hasta $12 en tan solo 10 semanas. Eso debido a un problema geopolítico en otra parte del mundo. Y ahí nos pidieron, y a mí me tocó el honor de ser nombrado director de planificación eléctrica en ese año, precisamente unos meses antes de ese percance, y la primera tarea grande que me dieron es proponga algo para resolver este problema. Bueno, el equipo humano que trabajaba conmigo nos pusimos a analizar y a los pocos meses teníamos una respuesta. La respuesta es, pasemos a generar toda nuestra energía eléctrica con recursos renovables.
y hagámoslo al más corto plazo posible. Eso nos diferencia y eso nos salva de los futuros aumentos de precios del petróleo. Y si nosotros llevamos esa curva de precios del petróleo hasta la fecha de hoy, van a ver que ya no era $12, sino que subió a 40, a 80, a 100 y ya ha llegado hasta $150. Y hoy día está arriba de los $100. Verdaderamente tomamos una decisión correcta hace 40 años. Hoy estamos disfrutando de una situación de 92% de energías renovables porque tomamos decisiones correctas hace 40 años. Ahora, esas decisiones correctas, la primera de ellas fue buscar un lugar en este país para guardar electricidad. Ustedes saben que no se puede guardar la electricidad fácilmente. Encontramos un lugar para hacer un gran embalse, el embalse del Arenal, a su máxima extensión, y ahí guardamos agua que nos permitía producir electricidad. Esa agua la guardábamos del invierno al verano y luego la soltábamos y producíamos importantes cantidades de electricidad en el verano en el complejo de Arenal. Ya para el año 80, cuando esas plantas entraron a operar y el embalse comenzó a funcionar, teníamos un sistema 100% renovable. Les apuesto que muy pocos saben que en el año 81 se generó 100% renovable en ese momento. Bueno, durante toda la década de los 80 llegamos a tener 0 generación térmica. Las plantas térmicas del país se paralizaron y disfrutamos de esa situación. Bueno, hoy estamos haciendo una planta más hidroeléctrica cerca de Siquirres, del Reventazón, y pueden ver cómo se ha hecho el esfuerzo extraordinario para poner a esa planta a operar dentro de 2 años. Y eso va a producir una enorme cantidad de energías renovables que va a permitir el crecimiento del país. Pero también, dentro de la hoja de ruta que nos fijamos hace 40 años, estaba otras fuentes de energía. Y entonces comenzamos a explorar y a desarrollar la energía geotérmica, que saca vapor de la tierra, genera electricidad y devuelve el agua caliente a la tierra donde provino. Entonces, ya en el año 94 teníamos una primera planta de generación geotérmica. Hoy día tenemos 5, hay una en construcción y hay 2 más en permisos ambientales. De manera que ahí iba caminando esa visión que se tuvo en ese momento. Luego, no podíamos tener energías renovables totalmente y solamente alimentar a la mitad de la población con esa energía, porque el número de viviendas que tenían electricidad en el año 1970 era menos de la mitad. Entonces hicimos un programa de electrificación rural debidamente estructurado por etapas, y ese programa nos permitió subir del 50% de electrificación al 90% de electrificación ya para el año 1990. Hoy es 99,4% el grado de electrificación que tiene nuestro país, de los más importantes a toda América Latina. Electrificación rural es sinónimo de distribución de riqueza, de desarrollo social y económico. Eso es de las cosas más grandiosas que yo he presenciado cuando nuestros pueblos rurales han llegado a tener electricidad. Les cambia totalmente la vida. Luego electrificamos las islas del Golfo de Nicoya con cables submarinos y más recientemente también hemos llevado energías renovables a la isla del Coco, que es un parque nacional que tenía unas plantas térmicas operando para alimentar las cosas que se necesitaban ahí, y ya construimos una planta hidroeléctrica hace unos 10 años y ahora en este momento tenemos gente trabajando en la isla del Coco para instalar una nueva planta hidroeléctrica que va a alimentar un radar moderno para proteger los mares alrededor de dicha isla. Volviendo a las fuentes renovables, pues
hicimos un esfuerzo por desarrollar la energía eólica, la del viento. El viento en Costa Rica sopla del Caribe al Pacífico y al cruzar por la cordillera de Guanacaste se forman unos túneles de viento tremendamente eficientes para producir energía eléctrica con ese recurso. Ya para el año 95 teníamos la primer planta comercial de eólica de toda América Latina en operación. Hoy hay 7 plantas en operación y esperamos que en 5 años hayan 9 plantas más en operación a lo largo de Guanacaste y también en el Valle Central. Luego tenemos energías solares. Las energías solares son la energía que más crecimiento va a tener en el futuro. Vean el mapa que se relaciona con la energía solar y pueden observar que la mayor parte de la energía solar se irradia sobre Guanacaste y el Pacífico Central. Ahí es donde deben de instalarse plantas centrales de generación eléctrica con paneles fotovoltaicos en granjas grandes. El año pasado pusimos a operar una planta solar en Guanacaste, en Miravalles, de 1 megavatio. Yo espero que en los próximos 5 años hayan por lo menos 4 plantas de 10 a 20 megavatios ubicados en distintas partes del territorio nacional. Eso es energías renovables nuevas, novedosas. Luego, más novedoso es todavía el poder coger estos paneles fotovoltaicos y ponerlos en los techos de las viviendas, por ejemplo. Y esos pueden alimentar las necesidades de electricidad del dueño de la casa. Y si le sobra, lo puede mandar a la red pública, y si le falta, lo puede absorber de la red pública. Eso se llama generación eléctrica distribuida. Y esa generación eléctrica distribuida es totalmente revolucionaria porque va a ir creciendo geométricamente. Hoy hay 200 o 300 sistemas instalados operando en el país y esperamos que en los próximos años pase a ser miles y decenas de miles y cientos de miles de viviendas que tienen electricidad distribuida. Eso va a ser una tremenda democratización de la generación renovable eléctrica de nuestro país. En eso estamos abocados los que hemos tenido como sueño y como hobby el desarrollar energías eléctricas renovables y vamos a hacer todo el esfuerzo porque Costa Rica se siga distinguiendo, entre otras cosas, por tener esta característica. Muchas gracias.